Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Lequiaquim, y Lequiaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Evidentemente, algunos de nosotros, o ninguno, puede entender esto como algo sin importancia, ¿no? Porque la Escritura ya nos dice a través del Antiguo y el Nuevo Testamento prácticamente todo esto. Pero no debemos olvidar una cosa muy importante, y esa cosa es que nosotros debemos, de alguna manera, en la Escritura, todo lo que dice es importante para nosotros, para conocer no solamente la genealogía, que también conocer todos los que intervinieron en las Escrituras en el tiempo del Señor hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay cosas muy bonitas, cosas que nos ayudaría a conocer la grandeza de Dios a través de estos hombres y de estas mujeres, para que el nuevo pueblo de Dios, en esta nueva dispensación de Jesús, conociera realmente no solamente los hechos de los apóstoles o la pasión, la muerte de Jesucristo, no solamente esto, que sí es importantísimo, es vital conocerlo, sino que también en el antiguo tiempo hubieron historias de hombres y de mujeres por la gracia de Dios hasta el advenimiento del Mesías. Por eso este evangelio, el evangelio de San Mateo, fue el primer evangelio. Tradicionalmente el evangelio de la iglesia fue el evangelio de la iglesia naciente, de esa iglesia que surgió ya en el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de esa iglesia, y es la segunda parte. Este evangelio empieza siendo la segunda parte de la Biblia.
forma un conjunto. No es una Biblia y otra Biblia, no es la Biblia de los judíos y la Biblia de los cristianos, no. Para nosotros la Biblia empieza en el Génesis y acaba en el último versículo de la Apocalipsis, porque en el antiguo tiempo, en la Biblia hebrea, estaba escrita la historia de Jesús, la historia del Rey, la historia del que salvaría a su pueblo. Pero muchos judíos, casi todos, con excepciones, no habían entendido esto. Ellos siempre pensaban de una manera guerrera, no digo, permitirme la expresión, porque esos pueblos son pueblos de guerra. Hoy en día lo tenemos también. Los palestinos eran también parte del pueblo de Dios y los hebreos actuales también. Por lo tanto son hermanos. Pero sin embargo hay muchas muertes, muchas cosas que no se deberían dar. Que pueden tener razones los palestinos y que pueden tener razones los hebreos también. Pero en realidad se repite, se vuelve a repetir esa ola de sangre que hubo a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, con las expulsiones de los judíos y ahora en nuestros días. Este es el Evangelio de la Iglesia naciente. Y repito nuevamente, la segunda parte de la Biblia, aunque sería mejor llamarle Nuevo Pacto. Es el Nuevo Pacto que Dios hizo con su pueblo, con el pueblo de Dios, judíos y no judíos. Por lo tanto, toda la gracia de Dios que hay contenida en estos libros, desde el principio hasta el final, pero hablamos de estos libros, donde se culmina el sacrificio del Señor Jesús, donde las nuevas generaciones entenderían, conocerían lo que hizo el mismo Dios entregando su propio Hijo a la muerte. ¿Por qué? Porque no habría salvación sin la muerte. ¿Cómo podría el ser humano pagar el precio del pecado? ¿Cuál era el pecado? La rebelión desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y no son mejores nuestros días que los días pasados, sino que son incluso hasta peores. Hoy hay un sentimiento de rabia y de lejanía de Dios. Mateo era un publicano, una persona que tuvo que dejarlo todo para servir al Señor. Él se llamaba Leví, hijo de Alfeo. Y fue este evangelio, tradicionalmente el de San Mateo, el evangelio de la Iglesia. Por tradición, desde el principio del cristianismo y de la naciente nueva Iglesia, fue este evangelio, el evangelio de la Iglesia, sin menospreciar a los otros, evidentemente, pero fue una guía para la Iglesia del Señor. Hizo un primer pacto con el pueblo hebreo y después hizo un pacto con su Iglesia, con aquellos que por la gracia de Dios llegarían al conocimiento de la verdad. Y aún mucho más, ese pacto va en el tiempo y en el espacio. No se para. Es un pacto que nos influye a nuestras vidas, a nuestro espíritu, influye a lo que somos, influye a lo que son los nuestros, influye a nuestras familias, a todo nuestro ámbito, sea familiar o sea cualquier otro. Por eso Dios hace un pacto, un nuevo pacto con el pueblo de Dios. Hace un nuevo pacto, pero no un pacto con sacerdotes y demás.
sino hace un pacto contigo y conmigo de una manera muy personal, porque esta parte, el Evangelio, es algo más íntimo, es algo que de una manera más personal nos enseña el camino que debemos andar, de cómo debemos ser, de todo lo que tenemos, de todo lo que hablamos, de todo lo que somos. Nos dice aquí las Escrituras, nos enseña. Y por eso hizo un pacto, repito nuevamente, contigo, no solamente con el pueblo aquel que había allí o con los discípulos que también, sino lo hizo contigo el día que tú abriste tu corazón al Señor Jesús. Porque cuando somos jóvenes, sí podemos ser protestantes o evangélicos, pero hay un momento de que cuando somos jóvenes el Señor toca nuestras vidas, las llena de su gracia. Y a pesar de nuestro pecado continuo, a pesar de todo, el Señor sigue ayudándonos. La gracia de Dios no tiene fin, que es superior a la ley, siendo la ley muy importante. Ya no vivimos bajo el yugo de la ley, porque el hombre no es capaz de cumplir la ley. Ahora vivimos por el yugo de la gracia. Y los antiguos reformadores hablaban de la gracia y de una elección especial. Es decir, que Dios te conoció, que Dios te amó desde antes del mundo, de que las estrellas fueran formadas. Ya te conocí, ya te amé. Y está hablando en este pacto, en este nuevo pacto. No está hablando del pueblo de Israel, que también, sino de nosotros como pueblo de Dios. Es superior la gracia a la ley. Y el pueblo de Dios tiene toda la información que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para conocer a Dios. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios nos manda que hagamos. ¿Para qué? Para que cuando no cumplamos su gracia llene nuestras vidas y nos sintamos mal espiritualmente, porque no cumplimos ni una mínima parte de ese pacto que hizo Dios contigo y conmigo el día que el Señor se llegó a ti. Por eso podemos decir y decimos que Dios, nuestro Señor, en Jesucristo, tiene toda la información concerniente a ese plan que Dios tiene para ti y para mí. Hay un plan para Dios contigo, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano y nuestro amigo. El Señor diseñó un pacto para que tú fueses, el día que dejases esta tierra, fuese a sus brazos y te dirá: ven bendito de mi Padre, ven bendito de mi Padre. Por eso nosotros en las Escrituras leemos, y hablando, volviendo al antiguo tiempo, al antiguo pacto, el Señor dio la ley, fue dada por medio de Moisés. Pero, dice las Escrituras, la gracia y la verdad fue dada por el mismo Dios. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la oración. Es el tiempo de hablar en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en todo cuanto pasa por nuestras vidas, de hablarle, de decirle al Señor: Señor, ayúdame. No necesita más palabras. El Señor no necesita más palabras. Ayúdame, hincar nuestras rodillas. Yo sé que los evangélicos no somos muy dados a arrodillarnos, pero en nuestra habitación arrodillarnos ante el Rey de la vida y decirle: Señor, ayúdame y ayuda a los míos en esos tiempos difíciles, y de una manera mejor, más personal y más completa, cuando todo va bien, cuando no falta nada en casa, cuando no hay enfermedades,
Cuando no hay falta de trabajo, decirle gracias. Y cuando no hay nada de esto, decirle también al Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque sé que tú, y repito la frase, tú no me dejarás. Tú no me abandonarás. Tenemos este conocimiento, sí, lo sabemos, pero lo tenemos en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuántas veces en este sentido yo he fallado? Yo he fallado. Cuando han venido las cosas mal dadas, cuando no sabías qué ibas a hacer al otro día. Podría contar muchas historias, pero mis historias no tienen en este caso ningún valor. Tu historia, la historia de la gente que hay por ahí, es así la que nos interesa. Que hay personas que viven mal, y viven mal espiritualmente, que es lo más importante, porque aquí dejaremos el cuerpo, aquí no dejaremos nada. Nuestro cuerpo se pudrirá en la tumba, pero nuestro espíritu es de Dios y estará con Dios por toda la eternidad. Si en realidad somos hijos de Dios, así se hará, porque el Señor no muda, no cambia, repito. Y dice la Escritura, el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, que lo dice de una manera más amplia, ¿verdad?, y más hermosa. El predilecto de Jesús, el más joven de todo. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17, qué hermosas palabras, ¿verdad? Eso nos debe de llenarnos de alegría. Los cristianos venimos a la iglesia no a escuchar a un hombre, a una persona, sino que el hombre el que hay hoy aquí, pues está repitiendo lo que tú ya sabes, lo que todos sabemos, pero es importante repetir una y otra vez estas cosas. Por eso, casi por unanimidad, el Señor, todos los ángeles, mejor dicho, todas las huestes celestiales se alegran cuando hay un alma que se ha convertido al Señor. Así nosotros podemos estar firmes porque no depende de nosotros, sino de la gracia que hay en ti por medio de Jesucristo. Por toda la gracia que hay en este libro, por toda la gracia que hay en este libro y en los volúmenes que podemos, cada libro de ellos, podemos leer y podemos encontrar a Jesús de Nazaret. Por eso, todo lo que somos, y lo estoy repitiendo, pero es importante que esto se quede, todo lo que somos, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra espiritualidad y en cuanto a todo lo que atañe al Señor, todo eso depende de Dios. Se debe a la obra de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Es la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, cuando nosotros invitamos a la gente a aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a veces tenemos la sensación de ser algo repetitivo. Pero no, hermanos, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo en oración. Hay que hacerlo en humillación ante Dios. Hay que hacerlo con aquellas personas que quieren y que amamos, que nos quieren y que los amamos. Hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la única opción que tiene el ser humano es acceder a la palabra de Dios. Sería la primera invitación que nosotros tenemos que hacer,
acceder a este libro santo. Porque el hecho de acceder a la palabra de Dios solamente puede ser, no solamente con la lectura, que sí, pero también con la oración. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame, sé conmigo, sé con mi familia, sé con todo mi entorno. Por eso el convertido debe, como hijo de Dios, leer. Sé que lo estoy repitiendo, pero es importante. Leer y guardar este testamento, que es un testamento especialmente para ti, especialmente para mí, para la Iglesia. Pero no podemos hablar de la Iglesia de una manera indefinida, ¿no? Tú eres Iglesia, yo soy Iglesia, de esa Iglesia que está en el tiempo y en el espacio de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios debemos leer y guardar. ¿Por qué? Porque esta palabra fue a un precio enorme para Dios. La Trinidad baja a la tierra en forma de hombre. El mismo Dios. ¿Qué amor puede movernos a nosotros a ponernos en lugar de otro? Hay una historia que es verdadera, de dos mellizos o dos gemelos, que uno de ellos era un criminal y el otro era buena persona. Y entonces el hermano malo, digamos así, desapareció. Y entonces aquel hombre, el otro hermano, dijo: yo soy quien debo ir a la cárcel, yo soy el que hizo el mal, no mi hermano, sino soy yo. Eran tan parecidos, son a veces los gemelos, es muy difícil definir cuál es uno y el otro. Y aquel chico, pues lo ajusticiaron. Y después de mucho tiempo, aquel hermano ya le llegó la noticia que su hermano gemelo había sido matado. Y aquel hombre empezó a llorar. Fue al juez, vino de donde estuviera y fue al juez y le dijo: no ha sido mi hermano, he sido yo, me tienen que matar a mí. No, mi hermano, no, tu hermano ha pagado por ti. No puede haber dos muertes por un mismo delito. Tu hermano ha pagado por ti. Eso, hermano y hermana, fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Por eso dice el Señor: ya no os llamaré más hermanos, no, sino amigos. Él es nuestro amigo, ¿verdad? Ya no te llamará más hermano, no a ninguno de nosotros. Ahora nos llama como amigo, como amigo. Estas palabras que os digo son repeticiones que hay en las Escrituras, debemos hacerlas nuestras. Por eso, él, en todo su ministerio, fue, a los ojos de sus conocidos, era odiado, incluso de sus conocidos. Pero, aún así, tuvo la gracia, no la gracia de ser gracioso, no, sino la gracia de Dios para acoger al autor de este Evangelio, Mateo, y decirle: ven a mí, ven y sígueme, ven y sígueme. Solamente le dijo: sígueme. No le dijo: oye, tú deja ir los tributos. No, lo dejó todo. Simplemente le siguió. Mateo se levantó inmediatamente y su vida cambió. Mateo, como tú y como yo, tuvo un encuentro con Jesús aquel día. Y como él dicho, lo dejó todo por amor a Cristo. No se lo pensó, lo miró, le sonrió Jesús. Estoy haciendo poesía, perdonad.
lo miró y le dijo, ven. Y lo dejó todo. No hizo las cuentas, no hizo nada. Allí quedó el kiosquillo, perdonad esta palabra, quedó allí y siguió al maestro. No se lo pensó. Allí quedaron los tributos de los romanos, porque todos aquellos que creyeron, creerán y creerán en el Señor, tendrán el pecado como algo olvidado, tendrán el perdón de todos sus males, de toda su vida de pecado y de maldad. Por eso hay, para finalizar, un texto de San Lucas que habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hablamos mucho del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ya nos hemos ido habituando a esto en Navidad, y esto es Semana Santa, y esto y tal y cual. Y dice, por eso, dice la Escritura en este Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Por eso al nacer nuestro Señor dijo, el ángel a los pastores, os traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. No es un Salvador más, es Cristo el Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y de nuestras familias y de todas aquellas personas que amamos y queremos, y que seamos capaces de atraerlo con nuestro testimonio al mensaje de salvación de Cristo y al mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor sea con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia entre nosotros en los escritos, Señor, que hemos leído. Gracias, Señor, por ello. Y te pedimos, Padre Santo, que tenga misericordia de todos nosotros, que no somos nada, pero debemos conocer, debemos saber que tu gracia, Señor, limpia todo pecado. Y que no podemos hacer como aquellos fariseos, no podemos ser hipócritas pensando que el Señor no va a perdonar así. ¿Por qué? Porque somos mejores que los demás. No, te va a perdonar porque te amó, porque murió por ti, porque quiso hacer en ti un nuevo hombre y una nueva mujer. Ayúdanos, Señor, para no ser hipócritas. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.